Hubo un momento, un instante exacto en la historia del mundo en que el cielo dejó de responder. No fue una metáfora, no fue poesía, fue silencio real. El tipo de silencio que solo existe cuando algo que sostenía todo, absolutamente todo, desaparece de repente. La tierra lo sintió primero. Antes de que los hombres pudieran procesar lo que habían hecho, el suelo tembló. Las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron. Y en el templo más sagrado de Jerusalén, el velo que separaba lo humano de lo divino, ese tejido de lino y lana, con 70 palmos de altura, tan grueso que 2 caballos atados a sus extremos no podían rasgarlo, se partió de arriba a abajo, solo, en silencio, como si alguien del otro lado lo hubiera desgarrado con las manos. Y luego, nada, 3 días de nada. O eso pareció. Porque lo que ocurrió en esos 3 días es, posiblemente, el misterio más profundo que la humanidad haya intentado comprender alguna vez. Y hoy vamos a entrar en él. No como turistas curiosos, sino como personas que necesitan entender. Prepárate. Esto va a cambiar la forma en que ves todo. Para entender lo que ocurrió, primero tienes que pararte en Jerusalén. No en la Jerusalén de las postales, sino en la Jerusalén real del primer siglo. Una ciudad de contrastes violentos, de grandeza y miseria habitando la misma calle. El historiador judío Flavio Josefo describe una ciudad de unos 100.000 habitantes dentro de sus muros, y hasta 2 millones durante la Pascua, cuando los peregrinos llegaban de todo el imperio. Imagínatelo. Cada rincón lleno de gente, cada callejón oliendo a especias, a sudor, a sacrificio. Los mercaderes gritando en arameo, en griego, en latín, todos los soldados romanos patrullando con esa indiferencia calculada que solo tienen los que saben que el poder está de su lado. El templo dominaba todo desde la colina. No era solo un edificio religioso. Era el centro del universo para cada judío vivo. El lugar donde el cielo y la tierra se tocaban, donde Dios habitaba entre los hombres. Sus muros exteriores medían 30 metros de altura. Sus piedras, algunas de ellas, pesaban cientos de toneladas. Los romanos, que habían visto las pirámides y el Coliseo, miraban el templo y guardaban silencio. Eso era Jerusalén esa semana. Una ciudad que olía a incienso y a sangre, a fe y a política, a esperanza y a miedo. Y en el centro de todo eso había un hombre colgado de una cruz. La crucifixión no era solo una pena de muerte, era un mensaje. Roma había diseñado ese método con una precisión sádica que mezcla el dolor máximo con la humillación total. El condenado moría despacio, durante horas, a veces días, a la vista de todos. Sin ropa, sin dignidad, en el lugar más transitado posible, para que nadie pudiera ignorarlo, para que el mensaje fuera claro. Esto es lo que le pasa a quien desafía al imperio. Cicerón, el gran orador romano, escribió que la crucifixión era tan brutal que ni siquiera debía mencionarse en presencia de personas decentes. El propio nombre de la cruz era una palabra que la gente educada de Roma evitaba pronunciar, y sin embargo ahí estaba Jesús. No en silencio, no derrotado, sino hablando, perdonando, prometiendo el paraíso a un ladrón, preguntándole a Dios por qué lo había abandonado. Una pregunta que viene del Salmo 22, un poema que los judíos conocían de memoria, y que termina no en desesperación, sino en la certeza de que Dios no olvida a su siervo. Incluso en el momento más oscuro, estaba dejando pistas. A las 3 de la tarde, la hora exacta en que los sacerdotes comenzaban a sacrificar los corderos pascuales en el templo, pronunció sus últimas palabras. Y murió. El centurión romano que estaba a cargo de la ejecución
un hombre que había visto morir a cientos de personas, que tenía la muerte tan normalizada como el sol de la tarde, miró al crucificado y dijo algo que ningún soldado romano había dicho jamás sobre un judío ejecutado. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Un romano, un pagano, diciendo eso. Piénsalo. Ahora viene la parte que la mayoría de los documentales ignoran. La muerte de Jesús no era el fin del problema para nadie. Era el comienzo de una crisis en múltiples frentes simultáneos. Para los discípulos era el colapso de todo. No de una idea, de una identidad completa. 3 años siguiendo a alguien que les había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida, que había prometido un reino, que había resucitado muertos con sus propias manos, y ahora estaba muerto. Los evangelios no intentan ocultar esto. Pedro, el más valiente, había negado conocerlo 3 veces. Todos los demás habían huido. Juan era el único que había permanecido al pie de la cruz. El resto estaba encerrado en una habitación, con las puertas aseguradas, temblando. El miedo tenía un nombre concreto. También podrían venir por ellos. Para las autoridades religiosas, la muerte de Jesús era un asunto inconcluso. Ellos sabían algo que la mayoría olvida. Jesús había dicho públicamente que resucitaría al 3er día. Estaban tan preocupados por esa promesa que fueron directamente a Pilato, el gobernador romano, y le pidieron que sellara la tumba y pusiera una guardia. Pilato les respondió: «Ahí tienen la guardia. Vayan y asegúrenla como mejor puedan». La tumba de un hombre muerto tenía guardia armada, no porque la muerte les preocupara, sino porque la resurrección sí. Y ahora la pregunta que lleva 2000 años sin respuesta simple: ¿qué ocurrió en esas horas entre la muerte y la resurrección? Aquí es donde la historia, la teología y el misterio se cruzan de una manera que no puedes ignorar. La tradición cristiana más antigua, no medieval, no tardía, sino la que encontramos en los textos más tempranos, habla de algo que ocurrió en el reino de los muertos. Los teólogos lo llaman el descensus ad inferos, el descenso a los infiernos. Y aunque esas 3 palabras suenan a dogma frío, lo que describen es una de las narrativas más poderosas jamás concebidas. El apóstol Pedro, en su primer sermón público, apenas semanas después de la resurrección, cita el Salmo 16. «No abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Pedro dice que ese salmo no hablaba del rey David, que estaba muerto y enterrado, sino de alguien que descendería al reino de los muertos y saldría de él. La primera epístola de Pedro, uno de los textos más antiguos del Nuevo Testamento, dice algo que ha desconcertado a los intérpretes durante siglos: que Cristo, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus en prisión. ¿Qué espíritus? ¿Qué prisión? ¿Qué predicó? Las respuestas varían, pero la pregunta no desaparece. Para entender esto hay que entender cómo los judíos del primer siglo concebían la muerte. No había solo cielo e infierno. Había el Sheol. En hebreo, la palabra designa el lugar de los muertos, todos los muertos, buenos y malos. No era un lugar de castigo, era un lugar de espera. Una región de sombras, donde los que habían muerto aguardaban algo. ¿Aguardaban qué exactamente? Era la gran pregunta. Los rabinos hablaban de diferentes compartimentos dentro del Sheol. Los justos en un lugar de reposo, a veces llamado paraíso o seno de Abraham. Los malvados en un lugar de tormento. Jesús mismo usa esa imagen en la parábola del rico y Lázaro, relatada en el Evangelio de Lucas. Esa geografía del mundo invisible no era fantasía poética.
Era teología seria, debatida en las academias rabínicas. Y en ese mundo invisible, según la tradición, descendió el que había sido crucificado. No como víctima, no como alma perdida, como conquistador. El Evangelio de Mateo incluye algo que casi siempre se lee rápido y se olvida enseguida. Dice que cuando Jesús murió y el velo del templo se rasgó, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Santos muertos, caminando por Jerusalén. Mateo lo escribe con la misma calma con que describe el clima. Hay algo ocurriendo aquí que va más allá de un cuerpo que vuelve a la vida. Hay una ruptura en el orden del mundo. Como si la muerte misma, al recibir dentro de sí a algo que no podía contener, hubiera comenzado a romperse desde adentro. La imagen que los primeros teólogos usaron no era metafórica, era guerrera. Hablaban de una batalla en el reino de las sombras, de cadenas que se rompen, de puertas que se abren, de un prisionero que entra no como cautivo, sino como rey. En el siglo II, el texto apócrifo conocido como el Evangelio de Nicodemo, que no es canónico, pero refleja las tradiciones de los primeros siglos, describe una escena dramática: el infierno personificado debatiendo con Satanás. Satanás le había prometido traerle a Jesús como prisionero. El infierno, que había absorbido a todos los muertos desde el principio del tiempo, siente miedo. Le dice a Satanás: si este hombre es tan poderoso que pudo resucitar a Lázaro, ¿qué hará con nosotros? Ese texto no es escritura, pero captura algo que los primeros cristianos sentían profundamente: que lo que ocurrió en esos 3 días no fue pasivo, no fue espera, fue invasión. Mientras todo esto ocurría en lo invisible, en lo visible el mundo seguía su curso, con una normalidad que resulta casi insultante. Jerusalén celebraba la Pascua. Las familias se reunían. Los corderos se asaban. Los niños hacían las preguntas rituales. ¿Por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? Los adultos respondían con la historia del Éxodo, de la liberación de Egipto, del paso por el desierto. Era la celebración más importante del año para todo judío en el planeta. Y en un sepulcro a las afueras de la ciudad, sellado con una piedra redonda que pesaba toneladas, rodeado de soldados romanos con órdenes directas del gobernador, yacía el cuerpo de un hombre que había prometido que la muerte no tendría la última palabra. Las mujeres que lo habían seguido, María Magdalena, María la madre de Santiago, Salomé, habían observado desde lejos cómo lo bajaban de la cruz y lo depositaban en la tumba. Habían visto el lugar, habían notado la piedra, habían regresado a sus casas, habían preparado especias aromáticas para ungir el cuerpo, ese gesto final de amor que se le hace a alguien que ya no puede devolverlo, y habían esperado que pasara el sábado para ir. Porque incluso en el dolor más agudo, guardaban el sábado. Eso dice algo sobre quiénes eran, y dice algo sobre lo que les esperaba al amanecer del primer día de la semana. Pero antes de llegar al amanecer, quédate aquí un momento, en la oscuridad del viernes por la noche, en el silencio del sábado, los discípulos encerrados, las mujeres con sus especias preparadas, los sacerdotes satisfechos con la política, los soldados aburridos frente a una tumba. Pilato queriendo olvidar ese caso incómodo de un profeta galileo, la ciudad durmiendo bajo la luna de Nisán. Y en algún lugar entre ese mundo y el que nadie puede ver, algo estaba ocurriendo. ¿Puedes sentirlo? Esa tensión,
Ese silencio que no es ausencia, sino presencia contenida, como el momento antes de que un relámpago ilumine toda la oscuridad. La historia del mundo ya había cambiado. El mundo solo todavía no lo sabía. Hay una pregunta teológica que los pensadores más brillantes del cristianismo han debatido durante 2 milenios. ¿Cuándo exactamente ocurrió la resurrección? No cuando fue descubierta. ¿Cuándo ocurrió? Los evangelios no describen el momento. Ninguno de ellos. No hay ningún testigo del instante en que el cuerpo sin vida volvió a respirar. Hay testigos de la tumba vacía. Hay testigos del Cristo resucitado apareciendo, comiendo, hablando, mostrando sus heridas. Pero del momento preciso, de ese segundo en que la muerte fue revertida, no hay descripción. Y eso, si lo piensas bien, es extraordinariamente significativo. El nacimiento fue visible. Pastores, magos, una estrella. La muerte fue visible. Multitudes, soldados, un eclipse. Pero la resurrección ocurrió en secreto, en la oscuridad, sin testigos, como si fuera algo que solo podía ocurrir así, no para ser observado, sino para ser encontrado. El amanecer del primer día de la semana llegó como siempre llegan los amaneceres que cambian la historia, sin anunciarse. María Magdalena fue primera. El Evangelio de Juan lo deja claro. Fue mientras todavía era oscuro. Sola, con el peso de la pérdida que solo tienen quienes han amado con todo. Y encontró la piedra removida. No la tumba abierta, la piedra removida. Corrió. Llegó a Pedro y a Juan. Les dijo, «Han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto». Nótese la primera interpretación. No fue resurrección. Fue robo. Era la explicación más lógica para una mente que todavía vivía en el mundo donde los muertos no resucitan. Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. Juan llegó primero, era más joven quizás, pero se detuvo en la entrada. Pedro, que era Pedro, entró directamente y vio algo que cambiaría su vida para siempre. Las vendas funerarias, tendidas, no tiradas, no esparcidas como si alguien hubiera salido con urgencia. Tendidas en su lugar. El sudario que había cubierto la cabeza, enrollado en un lugar aparte. Un cuerpo no sale de sus vendas así. Un cuerpo robado tampoco lleva consigo ese tipo de orden. Lo que Pedro vio era la evidencia de algo que ningún ladrón, ningún impostor, ninguna conspiración humana podría haber fabricado. El cuerpo había atravesado las vendas. Como después atravesaría paredes cerradas, como lo que ahora era. María Magdalena regresó al jardín, llorando. Los ángeles dentro de la tumba le preguntaron por qué lloraba. Ella respondió, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Y se giró. ¿Había alguien allí? Pensó que era el jardinero. Le preguntó lo mismo. Si lo había llevado él, que le dijera dónde. Y entonces ese alguien dijo su nombre. Solo su nombre. María, una sola palabra. Y ella lo reconoció. 2000 años de teología, de debates, de concilios y credos y persecuciones, y reformas y guerras de religión. Y todo comenzó con un hombre, diciendo el nombre de una mujer al amanecer en un jardín. María. Lo que vino después, las apariciones, los testimonios, la transformación de un grupo de fugitivos aterrorizados en personas que recorrieron el mundo entero, proclamando lo que habían visto. Es historia documentada. El historiador secular puede rastrearla. Los textos están ahí. Las cartas de Pablo escritas apenas 20 años después de los eventos, describiendo una lista de testigos oculares, muchos de los cuales todavía estaban vivos cuando escribía. Pero lo que ocurrió en esos 3 días, eso vive en otra dimensión, entre la historia y el misterio, entre lo que puede probarse y lo que solo puede recibirse. ¿Qué queda entonces?
Queda esto: si la resurrección es verdad, y hay más evidencia histórica de ella que de la mayoría de los eventos del mundo antiguo, entonces esos 3 días no fueron una pausa, fueron el corazón de todo. No fueron 3 días de ausencia, fueron 3 días de obra. La tradición habla de que el Hijo de Dios descendió para romper las cadenas de cada ser humano que había muerto esperando, para decirles: el tiempo de espera terminó. Para llevar cautiva la cautividad, como dice Pablo, con esa frase densa y extraña que lleva siglos esperando ser entendida. Si eso es verdad, entonces la muerte no es el final de la historia. Es una puerta, y alguien ya estuvo al otro lado y volvió. Eso lo cambia todo. Cambia cómo ves a los que has perdido. Cambia cómo ves tu propia finitud. Cambia lo que significa vivir hoy, en este mundo, con todas sus fracturas y sus bellezas y sus preguntas sin respuesta. Hay una imagen que quiero dejarte antes de terminar. En el arte cristiano oriental, en los iconos bizantinos que tienen más de 1000 años, existe una representación de la resurrección que es completamente diferente a la occidental. En Occidente, el Cristo resucitado sale de la tumba solo, triunfante, en un halo de luz. En el icono oriental, Él está dentro del infierno, de pie sobre las puertas derrumbadas, que tienen la forma de una X, como las cadenas rotas. Y de cada lado, agarrando las muñecas, levantando con sus propias manos, están Adán y Eva. No está solo en su resurrección. Los está sacando a ellos. Eso es lo que los primeros cristianos creían que había ocurrido en esos 3 días. No un espíritu vagando en el vacío. No una pausa teológica. Sino el momento en que el amor más antiguo del universo descendió hasta el lugar más oscuro de la existencia humana. Hasta donde van todos los que mueren, hasta donde van todos los que sufren, hasta donde va todo lo que parece perdido para siempre. Y dijo: no te dejaré aquí. 3 días, 72 horas que dividieron la historia en 2. No porque una fecha cambiara en el calendario, sino porque algo que nadie esperaba, algo que desafió todas las leyes del universo conocido, ocurrió en silencio, en la oscuridad, sin testigos humanos. Y el mundo que despertó el domingo por la mañana ya no era el mismo mundo que había dormido el viernes por la noche. Aunque todavía no lo sabía. Aunque algunos todavía no lo saben. La pregunta entonces es si tú quieres saberlo. No como dato histórico, no como argumento teológico, sino como verdad viva. Porque si es real, y hay millones de personas a lo largo de 2000 años que dirían que sí, que es absolutamente real, que ellos también lo encontraron en su propio jardín al amanecer. Entonces esos 3 días no son solo historia. Son tu historia también.